Bien, Dios les bendiga, hermano. Vamos ahora a pasar a el estudio bíblico que estamos tratando con el tema de la apologética. Esta es la tercera parte, esperando que pues vengan preparados para hacer preguntas y responder preguntas, ¿verdad? Porque de eso se trata la apologética también, de preguntar y responder. Y así que le vamos a dejar a Luis que pase por aquí para que él nos continúe el estudio. De alguna forma el layout se comprimió. Sí. Que el Señor bendiga a la iglesia de Jesucristo en esta noche. Nuevamente estamos gozando de este sería el tercer estudio de apologética. Creo que todos los que están aquí presentes estuvieron la vez pasada. Yo tenía en mente si venían personas nuevas a hacer una introducción un poquito más larga, pero como todos ya estaban, voy a hacer un repaso relámpago para así aprovechar el tiempo en material nuevo. Voy a hacer un diagrama rapidito. Entonces hasta el momento lo que hemos discutido es que dentro de la teología sistemática, en otras palabras, el estudio de Dios de manera organizada, tenemos varias ramas, ¿verdad? Tenemos el estudio de Cristo, el estudio del Espíritu Santo, el estudio de la Biblia y un largo etcétera. Y uno de ellos es la apologética, que es el estudio y la preparación para defender la fe cristiana. Entonces, en la apologética tenemos algo muy importante que es la hermenéutica, que es el tema que el hermano Gerardo está discutiendo los domingos. Y muy importante, todas las otras ramas de la teología sistemática tienen como base, primero que todo, ¿verdad? El respaldo del Espíritu Santo, porque él es el autor. Y dentro de ese respaldo está lo que es la hermenéutica. Y más allá, más profundo, más exacto, la exégesis, que es la intención verdadera de los textos bíblicos. Porque cualquiera podemos leer la Biblia, cualquier persona puede hacer eso, cualquier persona naturalmente es capaz de leer literalmente lo que dice la Biblia. Ahora, ¿qué quiere decir la Biblia? Ya ahí requiere unos pasos adicionales. Por esa razón, ¿verdad? Por no hacer las cosas como se supone, es que existen tantas y tantas creencias de un mismo texto. Ahora, 3, 4, 5 versiones de un texto no pueden ser todas correctas. O están todos mal, o hay una correcta, pero no puede haber más de una. Y dentro de la apologética discutimos los que son los conceptos. Y dentro de esos conceptos tenemos errores y herramientas que nos pueden ayudar a conclusiones certeras o conclusiones cerradas. Todos estamos en la misma página. ¿Alguna pregunta de lo que hemos discutido hasta el momento? ¿Qué es lo más que se recuerdan del estudio? Defender la palabra y que ese significado apologética y que solo la palabra es la herramienta principal, solo la palabra. ¿Eso es así? Solo la palabra. Toda escritura, ¿verdad? En su totalidad. Solo la escritura y toda la escritura. Muy importante. Algunas personas citan la Biblia, y eso está perfecto, pero no la toman en consideración un contexto de totalidad. O sea, que ese texto que están mencionando, en comparación al resto de la Biblia, ¿va de acuerdo? ¿Está en armonía con lo que tú dices o no? Esto es la importancia de no solamente con un texto, o 2 o 3, sino que abarcar la totalidad de ese concepto que se está tratando de defender, bajo la totalidad de la Escritura. Entonces mencionamos varios errores que
En resumidas cuentas, podemos decir que los errores en su mayoría se deben a ambigüedad. Este concepto no lo dije necesariamente, pero está ahí, que es el bias. ¿Bias es cómo se dice en español? Sí, Está sesgado hacia... Sesgo. Está, ¿verdad?, con una mente predeterminada a buscar solamente las cosas que te convengan a ti según tu creencia. Fatal. Porque obviamente si haces una investigación defendiendo tu postura solamente, pues todo lo que todos los resultados van a ir a favor de tu creencia. Es necesario también buscar posturas contrarias a tu propia creencia para tener una solidez en tu argumento. ¿Ok? So, ambigüedad en términos, en los argumentos. A veces no dices con claridad lo que estás tratando de defender, o dices algo y luego mencionas algo contrario a eso primero que dijiste, y no hay consistencia. El bias, el sesgo, conocimiento a media, intencional ¿verdad?, o por ignorancia, buscas un tema pero te quedas corto. Entonces traes un tema a medias, fuera de contexto, malentendido, y enseñamos errores. Y básicamente, generación, voy a poner generalizar. O sea, cuando cogemos una pequeña cantidad de algo y con esa muestra, 1, 2, 3 textos, 1, 2, 3 cristianos, 1, 2, 3 personas, hacemos conclusiones sobre un todo. El grave error. Y ese sería el falso absoluto. Y falsas asociaciones o conclusiones. ¿Verdad? Cuando cogemos un poquito aquí, un poquito de allá, pero al unirnos llegamos a conclusiones que son totalmente erradas. Básicamente esto es lo que hemos discutido en 2 días. Y no sé si se acuerdan en dónde fue que nos quedamos. En un argumento que lo utilizan mucho dentro de la apologética. Tiene que ver con eso, con la citar la autoridad, con el argumento de autoridad. Tiene que ver con eso. ¿Qué pasa, hermanos, cuando uno hace apologética, especialmente con argumentos morales? ¿Qué ustedes escuchan por ahí? Lo escuchan en varias ocasiones, pero especialmente en argumentos morales. ¿Qué le dice usted a la gente? O a la gente a usted. Estamos hablando del subjetivismo y el objetivismo. Sí, tiene que ver con eso. El argumento que utilizan mucho ellos es no juzgar. No juzgar. Ahí fue que nos quedamos la última vez. Sí. Y tiene que ver con el argumento de autoridad. Ahora, hermano, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar lo que hemos estudiado en 2 días. Vamos a hacerlo en forma práctica. Vamos a hacer apologética sobre ese tema. Y ustedes me van a ayudar. ¿Eh? Vamos a ver. Ok. Si leemos la Biblia sobre el concepto de juzgar, el juicio, y tomamos varios versículos aislados, vemos que aparentemente la Biblia se contradice. Sabemos que no, pero la fatalidad, ¿verdad? El peligro de coger textos aislados nos da esa sensación, contradicción. ¿Debe el cristiano juzgar o no debe juzgar a las demás personas? Deben juzgar. Deben juzgar. Ok. Tú estás en este lado de la apologética. ¿Vas a defender esa Por postura? las apariencias. No juzgar por apariencia. No juzgar por las apariencias. Ok. So, el hermano Daniel Pero dice... debe juzgar, pero no por las apariencias. Ok. So, el hermano Daniel está defendiendo su postura de que sí el cristiano debe juzgar, pero no por apariencia. Ok. Sí, pero no por apariencias. Ok. ¿Alguien que quiera debatir eso? ¿Qué versículo me pueden decir de que
no debemos juzgar. Bueno, ese está en Juan, ese que dio hermano Daniel. Ujú. Está en Juan 7:24. 7:24. 7:24. Ok. Un versículo que me diga no juzgar, porque te lo van a decir, hermano. Yo no. Pastor, ¿cuántas veces te le han dicho a usted, pero quién es usted para estar juzgando? Ya, ¿Verdad? ya, eso Y siempre, se lo van a decir, hermano. siempre surge. En Mateo 7, Ah, ahí está, Joel. El cito. No me gusta la risa, pero Está- no juzgar, pero Ah, ¿cuál? no se juzga. 7:1, Mateo 7:1. Ok, so, No juzguéis para que no seáis juzgados. no juzgues para no ser juzgado. ¿Ok? So, claro, no juzgue para que no sea juzgado. Así que hermano Joel no puede juzgarme. Pero le puedo decir las palabras de una forma que él se sienta cómodo, que va a decirle lo mismo, pero que no va a ser como juzgarlo. ¿Sabes? Como Pablo cuando fue a Areópago. Había un montón de dioses, pero él no le cayó encima a los dioses. Él fue y con su sabiduría le dijo, oh, ustedes son bien religiosos. Pero ahí yo veo un altar que yo creo que tiene el nombre que Dios que no conocemos. Pues mira, ese Dios que yo le sirvo, por ese Dios que ustedes me apresaron y me tienen aquí, le estoy predicándole. Él no tuvo que insultarle ni decirle que esos dioses tuyos son falsos ni nada. Pero él defendió el evangelio, usó la apologética de una forma que todo el mundo la entendió. Porque cuando él dice, mira, el Dios que yo le sirvo, mira, fue que creó los cielos, la tierra, el hombre, todo lo que hay. O sea, él no lo cogió a palo, porque a veces hay muchos cristianos que caemos a palo. Hasta los mismos cristianos le caemos a palo. Ok, so me está citando Mateo 7:1, no juzgue para no ser juzgado, pero me está diciendo que sí podemos juzgar con sabiduría. Con sabiduría. Se puede usar la sabiduría. ¿Sabes? Pablo lo juzgó. Si el entendido sabe cuando tú lo juzgas. Porque le está diciendo, ustedes son inteligentes, ustedes tienen dioses. Pues yo tengo un Dios más grande que los de ustedes. Okay. O sea, que no está ofendiendo en ningún momento con las palabras. Pero en sí, si ellos son inteligentes, pues dicen, mira, ellos, él tiene razón. Y muchos se convirtieron de sus dioses hace tiempo. Ok. ¿Alguien más? ¿Debemos juzgar o no debemos juzgar? ¿Cuál es el ejemplo bíblico? Un ejemplo, además de lo que me dice el hermano Joel, un ejemplo de la iglesia primitiva, por ejemplo, ¿qué se daba allí? Los fariseos que siempre están Primera de Corintios es un libro completamente de juicio contra los corintios. Okay. Y directo ahí, ustedes son esto y lo otro. Okay. Entonces el pastor dice, sí debemos juzgar basado en el juicio, básicamente, ¿verdad? El juicio que Pablo le da a los corintios. Sí, pero esa no es mi respuesta completa. Ok, ajá. No, mi respuesta completa es sí y no. Ok. Depende de qué estamos hablando. Cuando estamos diciendo juzgar, ¿cuál es el contexto? Okay. Eso es lo primero que hay que determinar, cuál es el contexto. Vámonos a Mateo 7.1. Ok. ¿Cuál es el contexto de Mateo 7.1? Ajá. Jesús le dice a los fariseos, o a todos los que estaban allí, no juzguéis para que no seáis juzgados. Sí. Ok, tomo ese versículo aislado, y Luis me dice a mí, pastor, lo que usted está haciendo está mal. Y yo le cito Mateo 7.1. Sí. No me juzgue, Luis, ¿verdad? Ajá. Ok, pero ¿qué dice el resto del pasaje? Ajá. Mira lo que dice el resto del pasaje. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué? Escuche, este es el versículo clave. Versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? El problema ahí es que nosotros somos expertos en ver el pecado de otros, pero no el nuestro. Entonces somos los primeros. ¿Qué hizo David cuando Natán, después que David pecó
¿verdad? Y mandó a matar a Urías. Ujú. Y Natán lo confrontó con la historia de la ovejita que le quitaron a aquel hombre que tenía solamente una ovejita y el otro hombre tenía muchas, pero se antojó de la ovejita del hombre que tenía una y se la arrebató para hacer un banquete con esa ovejita. Sí. Ujú. ¿Qué fue lo que hizo David primero? Se levantó en juicio. Ajá. Ese hombre debe morir, Sí. Es digno de muerte. pero no miró la viga que tenía en su ojo. La historia se trataba de él. Del mismo. O sea, en ese contexto, no juzguéis, Ujú. ¿verdad? Entonces, yo siempre me pongo en la situación de cómo yo quiero que me juzguen a mí si fuera a mí. Exacto. Pues de esa manera yo debo de juzgar a la persona, con misericordia, con el propósito de restaurarlo, de traerlo al perdón, a la restauración, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, ese es el escenario número 1. Voy a parar ahí por si acaso algún hermano quiere añadir ahí o preguntar o... Excelente, excelente. Ustedes se sienten seguros que si vamos allá no hay ningún otro versículo que alguien por ahí le pueda citar a usted para frenarle su juicio. No, hay varios versículos. Lo que pasa es que hay que analizarlos. Sí, sí. Sí. Eso, por ejemplo, Ajá. sigo leyendo esto. Sí. Ujú. O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Ujú. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, que la hipocresía es un factor cuando estamos haciendo juicio. O sea, cuando vamos a juzgar y nosotros tenemos un pecado hasta mayor que esa persona, Ujú. estaríamos siendo hipócritas. Ujú. Y con la misma vara que estamos midiendo, vamos a ser medidos, ¿verdad? Yeah. Si yo ejercito misericordia y comprensión que el hermano pecó igual que yo peco, y hago un juicio pero con la intención correcta, no con la intención de destruirlo, no con la intención de justificarme ni nada por el estilo, pues de esa manera yo voy a ser juzgado. Ujú. Pero si yo lo que estoy es tratando de destruir a la persona, yo quiero que va a avergonzarlo delante de todo el mundo. Ya eso es diferente. Sí. Hay un... Hay otro versículo. Sí. Corrígeme, es que dejé mi Biblia en casa, que verdad que me pasó. Creo. Sí. Pero dice Lucas 6:37, dice que no juzgar, voy a traducir porque lo tengo en inglés. Dice que no juzgar para que no sea juzgado, no condene para que no sea condenado, perdona para que seas perdonado. Corrígame si lo traducí. Ahí está. Sí, sí. Ahí está Sí. el punto. O sea, que tiene que haber un balance. Ajá. Ah, So, sí, eso es clave ahí. sí, eso es clave. La magnitud, se ven las magnitudes. No es lo mismo condenar a otra persona que juzgarlo. Y vamos a ver más en detalle. Y yo creo que el pastor ha sido bien enfático en cuestión de a qué nos referimos cuando estamos hablando de juzgar. Es un término bastante amplio. Ajá. Básicamente lo que dice Dani, sí, pero Exacto. en este contexto. Exacto. So, esa es la importancia y ese es el ejercicio saludable que queremos desarrollar en el cuerpo de Cristo. Vamos a establecer primero a qué nos estamos refiriendo, a qué es el contexto de lo que estamos hablando. Y el pastor lo que hizo fue algo bien sencillo y fue tomar el argumento en contra de la postura y contextualizarlo simplemente por leer varios versículos más. ¿Cuánto no hicimos por leer varios versículos más adelante? Cambia totalmente el argumento. Y de hecho, el argumento en sí mismo, si lo analizamos, no te está prohibiendo juzgar. Te juzga, pero vas a ser juzgado de la misma manera. En sí mismo el argumento no prohíbe juzgar. Así que ya, si estamos hablando de juzgar versus no juzgar, el propio argumento que tienen aquí se invalida. Porque él no te está prohibiendo juzgar. Ahora, Bajo ciertas circunstancias, no juzgues. y bajo ciertas circunstancias, no juzgues. Si lo analizamos con lo que dijo, ¿quién fue que dijo Juan 7? Yo mismo, ¿sí? Sí, pero no juzgue según las apariencias. ¿Verdad? Juzgar con justo juicio. De hecho, es un mandato, juzgar, pero con justo juicio. O sea, en otras palabras, vamos a ir intensificando más los debates. Esto es relativamente fácil en el sentido de que no sé si hay algún otro argumento, pero se derriba fácilmente al contextualizarlo con ese propio capítulo. Ahora, hay otros elementos que son más difíciles que vamos a ver ahora,
que son conceptos que tienes que indagar un poquito más para la totalidad de ese concepto. ¿Cómo es que? Sí que hay que discutir, vamos a discutir el otro lado, o también Sí, claro. Está derribado, pero sí. juzgar pero no por las apariencias. ¿Qué significa eso? Creo que lo había mencionado en el primer estudio, si no me equivoco, cuando yo no conozco bien las circunstancias, ¿verdad? Y son cosas aparentes, ¿verdad? El pastor me parece que está en pecado. Aunque yo no sé lo que pasó, pero lo juzgo de una forma sin tener todas las variables que llevaron al pastor a cometer ese acto. Claro, hay cosas más obvias que otras, pero hay cosas que son simplemente apariencias. Literalmente también hay personas que juzgan por las apariencias, literalmente, no porque parezca pecado, es por su apariencia, literalmente. Ya es otra cosa también. Sí, pastor. No, cuando termine porque ahí mismo en el pasaje lo explica en Juan capítulo 7. Y lo interesante de, como dijo el pastor, si leemos un poquito más, de hecho te da la libertad de juzgar siempre y cuando ya tú mismo resolviste lo que tú estás juzgando en la otra persona. Por eso dice, mira tu propia viga, una viga que es más grande, el problema tuyo es más grande, porque tras que lo tienes, eres tú quien juzga. Pero luego que tú resuelvas eso, mira, darte la oportunidad para señalarle eso que tú tuviste en algún momento a tu hermano. Claro, también la Biblia, cogiendo la totalidad de la Biblia, también te dice cómo hacerlo. Le dice, ¿verdad? Considerándote a ti mismo, ¿verdad? Vamos a reprender esa falta con amor. ¿Ves? Ahí estamos. Ya, okay. Bueno, ese en Juan 7, 24, nuevamente, hay que tomar el contexto completo. Sí. Si leemos un poco más arriba, Sí. en el versículo, comenzando en el versículo 10, dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Ahí está hablando de Jesús. Y le buscaban los judíos en la tierra y decían, ¿dónde está aquel? ¿Cómo suena esa expresión? ¿Dónde está aquel? No hay respeto, apenas no lo conocen. Eso es una expresión de desprecio, Ajá. ¿verdad? No quieren ni mencionar el nombre de él. Sí. Entonces dice, y había gran murmullo acerca de él, o sea, de Jesús, entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Ahí está el juicio Ahí hay un juicio. contra Jesús. Ajá. Engaña al pueblo. Entonces miren en qué basan el juicio. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Ahí está el juicio por apariencia. Jesús no fue a una escuela de fariseos. Él no estudió bajo ninguno de estos maestros. La apariencia aquí es, por ejemplo, vamos a decir, Jesús no tenía un grado asociado, no tenía un bachillerato, no tenía un diploma No tenía título no tenía título, académico. ¿verdad? Usted ve a una persona un buen albañil, y usted le pregunta, ¿dónde usted estudió albañilería? ¿Qué se dice? Creo que albañilería. ¿En qué colegio o en qué vocacional usted se preparó para eso? No, yo no fui a vocacional ni a colegio. Entonces usted inmediatamente duda. Usted dice, pero entonces ¿qué trabajo me va a hacer en mi casa? Ahora, la persona puede que haya entrenado desde pequeño con su padre. Aprendió todo lo que su padre le enseñó y sabe todo lo que hay que saber para ese oficio. Pero por la apariencia, porque no tiene diploma, ya yo estoy dudando de él. Ya lo estoy juzgando. Sin ver cuál es el conocimiento de él, sin hacerle preguntas más profundas. Y ver, usted me puede dar una demostración, enseñarme. Una evidencia concreta. Sí, casas que usted haya hecho antes, fotos, ¿entiende? Entonces estaría juzgando por las apariencias. A Jesús lo estamos juzgando por apariencia, y de ahí es que surge ese diálogo que él está hablando. Y él se lo dice, mira, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios
o si yo hablo por mi propia cuenta. Ujú. Y Jesús nos está invitando ahí, básicamente, juzguen, Exacto. pero no por apariencia, no porque no tengo estudios como ustedes. Siéntense, escuchen. Exacto. Y seguimos leyendo, leyendo y leyendo hasta que entonces llega donde dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo Que esa es juicio. la conclusión de ese escenario que pasó. Ujú. La importancia, hermano, del contexto. Entonces, sí, le van a decir, hermano, ¿quién es usted para juzgar? Ahora, claro, quería mencionar, hay cosas que son evidentes. Hay pecados que son pecados en sí mismos, punto, se acabó. O sea, si tú ves a una persona matando a otra persona, ¿dónde están las apariencias? Es un acto de pecado, literalmente. ¿Verdad? Pero a usted decirle, usted ha cometido un pecado, ¿lo está realmente juzgando usted? ¿O lo está juzgando el Señor? Ya está juzgado. Uno lo que está es dejándole saber, mira, esto Esto es lo que pasó. El decreto ya está escrito. O sea, usted no fue que inventó la ley, ya está escrito. Así que eso es otro argumento que dice, solo Dios puede juzgarme. Ok, sí, es cierto. Pregunta. ¿Qué conlleva eso? ¿Se puede juzgar uno mismo? debe de juzgarse uno mismo. Sí, sí. Porque De hecho, sí, hay una invitación para eso. Porque si vamos a la historia de... Hay mucho, pero de nuevo a Moisés. Ajá. Moisés cuando Dios, él mismo fue que se juzgó, dijo, yo soy... Cuando Dios le preguntó, le dice, yo soy tartamudo, yo estoy fugitivo, y no sé hablar. Cuando Moisés se crió en el palacio, y Moisés era príncipe, porque él se crió en el palacio de Egipto. Está hablando con Dios y para mí, Señor me perdone, yo creo que estaba diciendo un poco de mentira, porque si se crió en el palacio, al lado de la princesa, él era príncipe. O sea, que él hablaba, pero Dios no le dijo, no le quitó el puesto que le tenía, sino le dijo, tú vas a tu hermano Aarón para que te ayude en mi encomienda. Ujú. Pero vemos que él mismo se menospreció su apariencia, dijo, mira, yo soy así, Ya. yo hice esto. Pero Dios dijo, vaso mío eres, yo te voy a usar a ti. Sí, la Biblia nos insta a que continuamente nos juzguemos nosotros mismos. De hecho, el ejercicio de mirar nuestra propia viga para sacar la paja conlleva un juicio personal. Renovar nuestra mente constantemente conlleva juicio. ¿Verdad? Renovando nuestra mente para que, ¿verdad?, no seamos según la corriente del mundo, sino según las Escrituras. Carlos. El Padre nuestro, en la parte donde dice perdona nuestros pecados, es un acto reflexivo de nuestra incapacidad para hacer el bien todo el tiempo. Claro. O nuestra capacidad para hacer el mal bastantes veces. Ujú. Ponerlo así. Y entonces, es una reflexión De hecho, no sé si es una parábola o un evento real cuando Jesús menciona el publicano que estaba arrodillado y la persona que estaba de pie y le agradece, gracias a Dios que no soy como este que está. La persona que estaba arrodillada se estaba juzgando a sí mismo, ¿verdad? En humildad, Señor, no soy digno. Y así debemos hacer todo, ¿verdad? Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La única razón por la que podemos tener acceso al trono de la gracia es por Cristo, pero fuera de eso, imposible. Y eso conlleva juicio. Como esto es un argumento tan común y que básicamente lo traen a principio para que ningún otro debate se dé, creo que es un buen fundamento para tenerlo en claro. Sí podemos juzgar bajo este contexto, bajo estas condiciones, ¿verdad? Exacto, que no debemos de juzgar en el sentido de que si lo voy a hacer hipócritamente o con la intención equivocada, Ujú. pues entonces no debo de juzgar. ¿No? Y asegurarnos, ¿verdad?, que lo que estamos exhortando sea una exhortación bíblica. Porque Exacto. muchas veces por ahí gente dice, no, tengo el deber de juzgar, pero ¿juzgan basado a qué? ¿A un dogma, a algo que se inventaron? ¿A qué? O sea, ¿Cómo señalamos un falso maestro si no lo podemos juzgar? claro. ¿Cómo podemos decir que Guillermo Maldonado, Cash Luna, que salió ahora los otros días retando a todos los que practicamos sana doctrina, el profeta, supuesto profeta Ozuna. y otros más, ¿cómo le decimos a la gente que estos son falsos maestros? Claro. Si no lo juzgamos. O sea, hay que juzgarlo, hay que hacer un pasarlo juicio. por el filtro de la palabra. De hecho, la iglesia primitiva, a los propios apóstoles, déjame ver si esto que me está diciendo el apóstol es correcto o no. Yeah. Y si lo hicieron con los apóstoles, ¿cuánto más con
con estos maestros que se levantan, hasta conmigo mismo. O sea, ustedes cuestionen todo lo que yo estoy diciendo. Aquí lo importante no es que usted traiga algo, es que la palabra sea predicada. Eso es lo importante. Buen análisis. Buen análisis de lo que estamos enseña diciendo. a la persona, y basado en eso, porque por eso fue que Jesús dijo en Mateo 7, que por sus frutos los conoceréis. Está hablando de eso, de los falsos maestros. Sí. Y entonces dice que el árbol bueno Da fruto. da buenos frutos, el árbol malo da malos frutos. Y entonces, pues por el fruto que da, si el predicador, el maestro, está dando buena doctrina, sana doctrina, pues es un maestro de sana doctrina. Pero estamos obligados a concluir que si está enseñando falsa doctrina, es un falso maestro. Es un juicio. Es un juicio. Y un sano juicio, porque siempre lo único que hacemos es filtrar la conducta o el mensaje de alguien a través de la palabra. Y al final del cabo es el Señor quien está juzgando. Y el propósito es alertar a aquellos que no saben, para que salgan de ahí, para que escapen, y que posiblemente el mismo falso maestro sienta el juicio de la palabra de Dios, se juzgue a sí mismo y se arrepienta. La intención no es la de humillarlo y nada por el estilo, es dejarle saber la verdad. Entonces, para resumir esta porción, propósito, escrituras. Concluimos que sí podemos juzgar teniendo el contexto correcto, no por apariencias, basado en las escrituras y con el propósito de restaurar, ¿verdad? Porque si Cristo nos perdonó a nosotros, porque nosotros siempre nosotros somos ignorantes, hermano, todos somos ignorantes, usted, yo. ¿Qué significa eso? Que no lo sabemos todo, siempre hay algo que tenemos que aprender, y si tenemos algo que aprender, significa que no conocemos algo, y si no conocemos algo, ¿cómo lo podemos hacer bien? En algún punto siempre estamos fallando, constantemente, ¿verdad? Entonces, si yo veo a alguien en error, y mi propósito es condenarlo, entonces, ¿de qué Cristo me salvó a mí? O sea, si Cristo me perdona a mí, ¿cómo nosotros no podemos perdonar y ayudar a la otra persona que está en un error? Que es una buena pregunta, Luis. Carlos Jaffet pregunta, porque van a ver quienes dicen, si Jesús no juzgó a Pedro, ¿por qué deberíamos de juzgarnos entre nosotros? O sea, que Jesús no juzgó a Pedro, pues no podemos... yo preguntaría ahí si él se refiere a cuando Pedro lo negó. Sí, quiero precisamente mi pregunta, ¿a qué te refieres a que no juzgó a Pedro? Me imagino que fue en ese caso, pero yo creo que con la mirada lo juzgó. No, y si vamos a ver, Jesús le pregunta a Pedro 3 veces, ¿tú me amas? En un sentido de que tú me fallaste. Y en Mateo 16 Jesús le dice, y llora, de mí, diablo. Si eso no es juicio, yo no sé lo que es. Sí, así que, Carlos, me parece que Pedro fue juzgado, pero halló misericordia. Sí, exacto. Y lo que estamos hablando ahorita, Vanessa dice que hay muchos que toman el defender la verdad como un libertinaje para aplastar al otro, que ese no debe de ser la manera. Sí, exacto. Ahí vemos en el cuarto, ¿verdad? Tenemos 4 cosas a considerar, no sé si se me falta alguno, pero me parece que estos 4 hacen que el juicio sea sano. Y uno de ellos es el propósito. ¿Cuál es el propósito de juzgar? ¿Aplastar al hermano? O restaurarlo. Sí. Si tengo ya la mala intención, pues mira, ni me moleste. Exacto. Ni me molesto en hacerlo. Sí, porque si ya el propósito en sí mismo es restaurar al hermano, pues toda conducta y toda palabra pues va a ir acorde a esa restauración. Sí, entonces no va a estar insultando al hermano, no lo va a humillar, no. ¿Ven cómo funcionan las cosas? El propósito. Acordémonos que hay un proverbio que dice que justo parece el que aboga por su causa, hasta que sale otro y lo expone, lo delata. Exacto, o sea que muchas veces nosotros, pues, haciéndonos justos, nos defendemos y a lo mejor señalando la maldad de otro, nos hace nosotros parecer más justos, pero va a venir alguien que sabe algo de nosotros. Que te va a sacar a la luz. Exacto, tenemos que tener buenas intenciones y hacerlo con el propósito de... Propósito correcto. Me parece, ¿verdad?, que toda persona que genuinamente salva, pues, ¿verdad? No es que seamos perfectos, pero vamos a procurar hacer las cosas por restauración, ¿verdad? Porque si ya uno experimentó
ese amor de Cristo, esa salvación, esa misericordia de Cristo, me parece imposible que no se ejerza, ¿verdad? Una persona que es salva por Cristo, me parece imposible que no ejerza misericordia a la hora de emitir ese juicio. Sí, allí en Harvard, estoy hablando cuando nuestro hermano pastor predicaba allá en Harvard, el hermano Juan y la hermana Raquel, pues ellos me dijeron a mí, que en tal iglesia de esas de avivamiento había un coro de damas y que todas las damas tenían que ir de blanco. En el púlpito se cantaban, ellos cantaban. Y hubo una hermana que ese día, no sé qué pasó, no llevó medias. Y entonces como no llevó medias, le dijeron, usted no puede cantar aquí, porque usted no trae medias. Y en ese momento ahí la expulsaron. ¿Entiende? La expulsaron y imagínense qué vergüenza. Entonces la juzgaron por el mero hecho de que no tenía media. Sí. Eso se debe de dejarla que siga cantando y después, aparte, le dice, hermano, usted se olvidó de las medias, la próxima vez se las pone. Pero sí, en el libro de Santiago nos habla de hacer la excepción de personas con relación a gozar de un servicio del Señor, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si una persona pobre, una persona rica se le da beneficio de que se acerque más y goce más de lo que se está dando en el culto, y el pobre lo pones en una esquina. Tú estás haciendo excepción de personas, ¿verdad? Y es lamentable que algo así se haya dado. Y vemos que eso, como el tiempo, tú ves la iglesia que no ha cambiado de Dios, pero ha cambiado cierta forma que antes, ¿sabes? Que no es la misma forma que vestían en los 80 como que vestían ahora. Tú sabes que hay muchas cosas que para ese tiempo eran más diferentes que ahora. Ahora están más, vamos a decirlo liberal, pero que tú sabes que ahora pueden hacer. Antes no afectaba a la mujer en las piernas y nada. Pues ya eso ha cambiado, porque eso es una doctrina cuando empezamos para los 80, 70, para allá abajo, pero ya eso todo ha cambiado. Y lo podemos ver en diferentes iglesias, no en esa que dice no donde esto, lo podemos ver en muchas. Pero que no creo que la haya impulsado completa, es que ese día se quedó sentada. Vamos a ir analizando poco a poco diferentes debates o concilios a través de la historia y ver las conclusiones que cada uno de ellos llegaron, para ver qué tan sanos han sido, ¿verdad? Qué tan bíblicos han sido y qué podemos aprender de eso. ¿Okay? El primer concilio que quisiera mencionar es el concilio que el pastor estuvo discutiendo por muchas semanas en Hechos capítulo 15. Un concilio que se dio en el siglo I, concilio apostólico. Acá entonces no había una denominación en sí, sino simplemente se le conoce como la iglesia primitiva. El tema de ese concilio, el tema del debate era el judaizar. Un tema que tal vez hoy en día parezca sencillo de discutir, pero si se ponen en la mentalidad del judío recién convertido, es algo chocante. O sea, ellos sirvieron a Jehová, el mismo Dios, de una forma, tratando de agradarle según la ley. Y que tú vengas y le digas, saca todo eso, no es necesario. Esta es la forma de adorar al Dios, espíritu y en verdad, y como menciona en el Nuevo Testamento. Es hasta cierto punto tal vez frustrante para esas personas. Eso era un tema no fácil. Los argumentos de dicho concilio que se estaban por defender eran los argumentos de los apóstoles. ¿Por qué poner un yugo sobre los gentiles que ni los mismos judíos pudieron llevar? Eso fue uno de los argumentos en ese debate de apologética.
El segundo argumento, si por gracia somos salvos, en el antiguo pacto la circuncisión era necesaria para pertenecer al pueblo de Israel, pero en Cristo es Él mismo el que nos preserva en su cuerpo. O sea que para pertenecer al propio cuerpo de Cristo, solamente Cristo mismo es necesario. Añadirle a eso, pues entonces sería por obra, porque invalida la gracia. Tercer argumento, las señales entre los gentiles confirman la aceptación del pueblo gentil dentro del pueblo de Dios. Y el último argumento es que no debemos poner más cargas de lo que deben sobre el cristiano. Y ese cuarto punto es bien importante, porque vamos a ver ahora. Entonces, al fin y al cabo, la conclusión de ese concilio, obviamente, ¿verdad?, es que no hay que judaizar al cristiano, no es necesario seguir las ceremonias o ritos del Antiguo Testamento para pertenecer al cuerpo de Cristo. Bien importante. Luego, fuera del concilio, vemos muchos más argumentos en contra de judaizar a los cristianos, como por ejemplo, nadie los juzgue en días de fiesta, en días de reposo, etc. Después de ese concilio, más argumentos todavía Pablo tuvo que mencionar para cesar de alguna forma la tendencia de judaizar, porque estaba tan arraigada en la conciencia de las personas que tuvo que continuar a pesar de luego de ese concilio. Ahora, pero bien importante es el punto número 4. No debemos poner más carga de lo que debemos sobre el cristiano. Pablo en otra epístola menciona, ¿verdad?, que los rudimentos del mundo, nadie los juzgue por esas cosas. Y ahora vamos a ver el contraste abismal que tuvo ese concilio apostólico versus los demás concilios históricos, que no fueron del todo malos, pero no del todo buenos. Ya hay un contraste, obviamente ya no pertenece al canon bíblico, son simplemente concilios históricos. El próximo sería el concilio de Nicea, o el primer concilio de Nicea. Ese fue llevado a cabo en el cuarto siglo, más o menos entre el año 325, mayo 20 del 325 al 25 de julio de ese mismo año. O sea, más de 60 días argumentando los unos contra los otros. Más de 60 días. Se discutieron un sinnúmero de posturas, pero la mayor de todas ellas era la deidad de Cristo. Y antes de ir a los detalles, quiero hacer ese ejercicio con ustedes. Vamos a ver, antes de ver los detalles de ese concilio de Nicea, sabemos que por ahí hay denominaciones o sectas que... Los unicitarios. Sí, hay un sinnúmero de eso. Cristo, Dios, Cristo, hombre. Ok, hay postura que dice Cristo solamente fue un hombre. La postura de Cristo es Dios, ¿verdad? ¿Por qué ese debate cogió más de 2 meses? No, discutieron otras cosas, pero ¿por qué fue un debate tan candente, por decirlo así? Porque se necesitaba saber, no saber, sino confirmar la deidad de Cristo. Sumamente importancia. Pero creo que ¿verdad?, sabían que era un tema importante, pero ¿por qué les costó tanto? Por los argumentos que había, en ambos lados se estaba combatiendo fervientemente, y hay ciertos versículos que, por ejemplo, cuando tú los miras por sí mismo, te hacen cuestionar que cómo es que Cristo es hombre cuando él tuvo que orarle al Padre. Sí. Te toman un versículo como ese, ¿entiendes? O como tú dices que Cristo es Dios cuando Jesucristo mismo dice que el Padre es mayor que él, o que el Padre es el único Dios verdadero. O sea, son argumentos que uno va a escuchar de un testigo de Jehová, por ejemplo. Sí, exactamente. Como bien dice el pastor, los argumentos tanto de un lado como en el otro eran larguísimos. O sea, no era solamente A versus B, eran tantos y tantos argumentos. Y casi siempre, o no sé si siempre, cuando dos posturas tienen un sinnúmero de argumentos, es que casi siempre le falta una variable más. Hay algo que los dos no están considerando. En este caso, es la doble naturaleza de Cristo.
¿verdad? Cristo es tanto Dios como hombre, por eso ese debate es tan... Ahora, cuando entendemos esa naturaleza, pues ambos se concilian. El concepto de Dios hombre es el concepto que puede estar en armonía con la totalidad de la Biblia. Es la única forma de explicarlo. ¿Okay? Como dijo el pastor, si coge argumentos aislados de una postura al otro, son muchos. Por ejemplo, Cristo hombre, como habíamos mencionado, pues obviamente nació, eso lo hace un hombre, se encarnó en la carne. Pero por otro lado tenemos a Cristo como Dios, ¿verdad? Que se transfigura, que el Apocalipsis le dice todopoderoso, El alfa y el omega. el alfa y omega. Vemos como Dios no comparte su gloria, pero toda la gloria se le dio al Hijo. Un largo etcétera. Y la única forma de explicar la cristología es tomando en consideración ambas naturalezas. Dios era 100% hombre, Dios es 100% Dios. Y es que a eso nos lleva a concluir un análisis de ambos lados del argumento bíblico. Es que sí, Jesucristo es hombre, y sí, Él es Dios. Exacto. ¿Entiendes? O sea que las dos son verdad. Y normalmente en un debate se espera que el resultado sea correcto, incorrecto. Pero en este caso los dos estaban correctos, en cierta manera, ¿verdad? No es que solamente sea hombre o solamente sea Dios. Hermano, y eso se viene debatiendo aún cuando Y todavía. Jesucristo escogió a los 12 discípulos. Jesucristo le hizo una pregunta: ¿quién dicen los hijos de los hombres que es el hombre? Que soy yo, vamos a poner. Sí. Unos dijeron tú eres que Jeremías, otros dijeron que tú eres fulano, otros. Y Jesucristo le dijo a Pedro: ¿y ustedes quién dicen que soy? Él le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. O sea, muchos dicen: ¿por qué no le dijo que era Dios? Es que Cristo, ya la figura de Cristo envuelve eso, la divinidad, pero al mismo tiempo el hombre que iba a redimir, ¿verdad? A la humanidad, el único hombre sin pecado que era capaz de sustituir, ¿verdad? El castigo. Y luego viene y dice que eso no se lo reveló carne ni Importante, sangre, importante. sino Dios mismo se lo reveló. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Claro. Y eso es bien importante, hermano Daniel, que fue, ¿verdad? Una revelación de Dios. Esa es la convicción del Espíritu. Por más análisis que hagamos, por más estudios que hagamos de la Biblia, si no tenemos esa comunión con el Señor, ¿a dónde vamos a llegar? Exacto. ¿Verdad? Importantísimo. Una cosa va ligado de la otra. La diligencia por el estudio, pero en comunión con el Espíritu, porque Él es el autor. Es como, yo recuerdo un examen que me dieron, que me guindaron de la universidad, y era de 4 preguntas solamente. O sea, una mala ya estaba en C. Y decía: ¿a qué se refería el autor con este pasaje? Y yo: ¿cómo se supone que sepa si yo no conozco al autor y lo que me estás dando es un... Me guindaron. No hay forma, ¿verdad? Si yo hubiese conocido al autor, le preguntaba directamente al autor: ¿qué tú quisiste decir con eso? ¿Verdad? Pero... Concilio de Nicea, ¿verdad? Ya hicimos el ejercicio nosotros acá. Esto nos hace relativamente fácil, ¿verdad? Porque hemos estudiado la palabra, la Biblia está condensada en un solo libro. Pero los argumentos de ellos en contra: Cristo no era Dios, solo la primera creación, era una criatura, no es Dios. Esto venía de parte de influencias de Ario, del arianismo, ¿verdad? Que veía a Cristo como una criatura. Él es primicia ¿verdad? De la creación, pero no significa que sea una criatura. Okay. El contraargumento, lo que hemos mencionado, es evidente a través de toda la escritura que Cristo tiene una doble naturaleza, una divina y otra humana. En el concilio de Constantinopla, en el 381, llegaron al acuerdo en donde estuvieron de acuerdo en que el Espíritu Santo era consustancial, Dios mismo, y esto da los fundamentos de la Trinidad. Okay. Ahora, el problema de ese concilio, ¿verdad? Como había mencionado, no solamente discutieron aspectos de la divinidad de Cristo, que si hombre o Dios, sino que hicieron por lo menos 20 cánones, o 20 conclusiones, o 20 dogmas. Y ahí lo que quería decirle es el contraste abismal que hay entre el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, donde
simplemente establecieron cuatro cosas que son bíblicas, y la cuarta decía no pongas carga sobre el cristiano que no debe llegar. Sin embargo, este concilio, relativamente un periodo de tiempo tan corto, viene con 20 cánones, nada que ver con las escrituras. Un ejemplo. Y hay cosas que, ¿verdad?, que tenían que ver con reglamentos de la iglesia local, que no hay ningún problema. Nosotros, ¿verdad?, como iglesia tenemos nuestra propia constitución para garantizar cierto orden, y eso está bien. Ahora, el día en que ese orden y esa constitución tenga la misma autoridad que las escrituras, ya es un problema. Y ellos llegaron a un acuerdo. Un ejemplo, el tiempo se me está yendo. Dice que los domingos y en días de Pentecostés todos deben orar solamente de pies y no arrodillarse. Bueno, ¿qué es eso? Si no es poner más carga sobre el cristiano que no debe de llevar. En algún pasaje de la Biblia dice que obligatoriamente tenemos que orar en definitiva de pie en ese día específico y no podemos arrodillarnos. No. Eso es algo que se puede determinar si quiere una congregación, pero como una norma de la política quizás, no de la liturgia necesariamente, porque la liturgia viene siendo, en cuanto a la adoración, tiene que ser, la adoración es doctrina. La doctrina, o sea, la Biblia dicta la adoración. Claro. ¿Podemos determinar si debemos de hacerlo de pie o sentado? Sí, lo podemos hacer. Pero si de eso vamos a hacer una regla, que ahora el que no lo hizo, pues... se pierde. Algo así. Sí, o no es la esencia de lo que realmente... Está pecando contra las normas de la iglesia, o sea, que ya eso viene siendo... Es por eso fue que al principio dije la importancia de enfocarnos en doctrinas primarias, para evitar este tipo de... Ahora mismo estamos como que, ¿qué vamos a hacer sobre esto? Pero nos evitamos y simplemente vamos a ver, ¿verdad? Enfocarnos qué dice el Evangelio. ¿Cuáles son esas cosas que son inalterables para no cometer herejía? Lo demás, mira, a la conciencia de cada cual, hermano, porque, ¿verdad? Eso es lo que decía Pablo en tantas veces en sus epístolas, porque tiene que ver algo con conciencia, ¿verdad? Cada uno esté convencido en su propia mente. Luego de ese concilio, obviamente un sinnúmero de concilios más se dieron a cabo. Según la investigación que hice, pastor, dice que todo concilio antes del 869 fueron hasta cierta manera aprobados por el protestantismo. Pero luego del 869 ya los concilios eran tan rudimentarios que no hay forma de nosotros concordar en algo. Para que vean cómo, ¿verdad?, la historia de la iglesia de cierta manera a desviarse. Pero entonces, ¿el concilio de Constantinopla ocurrió antes o después de esa fecha? Antes, Oh. Porque son un concilio... ¿Ah? Pero aún así habían cánones que... Sí, que no estábamos de acuerdo como quieran. Ajá. Pero lo que... aún así está diciendo que el protestantismo estaba dentro de todo de acuerdo con estos primeros concilios. Hasta cierto punto. Lo que dice aquí es que luego del 869 en adelante no hay forma de nada. Básicamente en nada. En los otros anteriores a ese, por lo menos, en el caso de Nicea, sacamos la deidad de Cristo. Definitivamente estamos de acuerdo con eso. Aunque, ¿verdad?, le faltaba el detalle de la doble naturaleza. También tenemos que tomar en cuenta que muchos de estos concilios, la razón por qué a veces hay ciertas reglas que salieron que nos parecen absurdas, es porque durante ese tiempo había una circunstancia, un contexto que lo exigía. Y para ese tiempo, por ejemplo, lo que tú dijiste, que en este concilio pues, se dice los domingos hay que orar de pie, o qué sé yo qué, habría que estudiar a ver qué estaba sucediendo en esa época que los llevó a eso. ¿Entiendes? Pero el problema es que eso tenía que ver con un aspecto contextual de esa época. Sí. Una vez que pasamos a otra época y ya eso no es un problema, eso debe de cambiar. Por ejemplo, nosotros tenemos la política de esta congregación donde, no sé, vamos a decir que por alguna razón pues tenemos que, en vez de dar los cultos los domingos, en los sábados. Pero no vamos a hacer una regla de eso, de doctrina, y decir el que no venga el sábado pues está mal, y cosas como esas, o que el domingo no se puede adorar. Es por cualquiera que sea la circunstancia que no podemos estar aquí los domingos, pues se hace sábado, supongamos.
Sí. Pero ¿qué sucede? Que al pasar el tiempo se resuelve la situación, podemos volver los domingos a la iglesia en vez de sábados. Entonces, ya esa política puede cambiar. Se lleva a votación, no vamos a hacer los cultos los domingos. No hay que venir los sábados. ¿Entiende? Que, o sea que la circunstancia, el contexto cambia la política o Sí. la regla o lo que sea, la norma. Posiblemente muchas de las cosas que encontramos absurdas, por ejemplo, creo que es en la iglesia presbiteriana, o en una de ellas, no me acuerdo, o congregacional, dice que no se postren ante imágenes. Pero eso lo tienen como un reglamento de la iglesia cuando eso es bíblico. Bueno, eso se escribió en un tiempo cuando todavía los protestantes que estaban saliendo del catolicismo todavía se postraban ante las imágenes. Y para hacerle eso claro a ellos, se le tuvo que poner una regla. Sí, es importante esa aclaración. No es que estemos en contra que cada regla local tenga reglas, pero el problema está en cuando un concilio se hace sobre otro concilio tomando en consideración cánones y reglas como figuras de autoridad, como llegó a pasar hasta cierto punto, en donde la tradición comenzó a tener la misma autoridad que las mismas escrituras. Y ahora ves hasta lo peligroso de esto, es coger con cautela y juzgar con justo juicio, como dice el pastor. Hay un contexto que amerita que estas reglas favorecen a la congregación de una forma u otra. Pero es simplemente eso, una regla, y todos estamos de acuerdo porque el contexto lo favorece. Pero jamás y nunca, ¿verdad? El no tener en consideración que es simplemente eso, una regla contextual, no tener eso en consideración hace que pongamos piedra sobre piedra, ¿verdad? Argumento sobre argumento en algo que no es bíblico. Como dije, hasta el punto, ¿verdad? Que la tradición, uno de los concilios, son tantos que llegaron a establecer como medida de autoridad que la tradición pues tiene igual equitativo a la autoridad. Y después, peor aún, se llegó al acuerdo en que la autoridad de la iglesia, el orden jerárquico de la iglesia, debe estar centralizado como parte del orden. Ahí sale el concepto del Papa, ¿verdad? Y creo que fue en el 1035 en donde un grupo de cristianos estuvo de acuerdo con eso, que se le conoce como los ortodoxos, y al hacer esa separación, pues tenemos la iglesia católica y el cristianismo ortodoxo. Ortodoxo básicamente bastante parecido a la iglesia católica hasta ese entonces, hasta todo lo que se había hecho en los concilios, pero dijeron, no, ya esto es un deal breaker, como dijeron. No tenemos que someternos a una sola figura totalitaria como autoridad máxima de la iglesia, y ahí surgen las dos grandes ramas de doctrina. Y se me acabó el tiempo, pastor. Bueno, continúa. Interesante, ¿no? Ya. Bueno, entender la historia, de dónde es que salen las cosas, ¿verdad? Una nota para finalizar es que no necesariamente la corriente religiosa predominante de la historia significa que esté bien, ¿verdad? Vemos que la influencia de los saduceos y los fariseos y estaban muy errados. Y otra cosa, bueno para mencionar antes de terminar, Luis, que por ejemplo de estos concilios salen credos. Por ejemplo, vamos a decir aquí un credo: yo creo en un Dios en 3 personas. Eso es un credo. Y hay cristianos que le dicen a uno, yo no creo en credo, yo creo solamente en la Biblia. Eso es un credo. Lo que acabas de decir es un credo. Sí, O sea, la terminología, los conceptos a veces se asocian con cosas, ¿verdad? Y eso suena católico. sí. Y eso no está mal. Como mencionamos al principio, los conceptos simplemente resumen una idea, ¿verdad? Algo. En este caso, ¿verdad? El credo, todos tenemos credos. Aunque suena católico, una terminología que a lo mejor se lo inventó la iglesia católica, pero está bien utilizarla porque el concepto en sí mismo lo que representa es esto y esto, lo que tú crees. Es un resumen de la doctrina. O sea, eso no tiene autoridad sobre la Biblia, pero se alinea con la Biblia. Claro, eso es lo importante. ¿Entiendes? Y entonces, eso es una manera, cuando yo le pregunto a usted, ¿cuál es su creencia? Usted me dice, bueno, yo creo en el Señor Jesucristo, que murió en la cruz. Ya eso es un credo. Ya es una forma Me de... es acabó un de dar su concepto. credo. Es un concepto, es una forma de resumir, ser eficiente a la hora de conversar. Exacto. Y una pregunta, Luis, aquí Wilmer Andrés pregunta si en ese tiempo existía la hermenéutica. No sé si se refiere a cuando se hizo el concilio. Vamos a asumir que era para ese concilio. El concepto de hermenéutica es viejo, es viejísimo, es de los griegos, imagínense. Como dije al principio,
todos estos conceptos son seculares, de hecho, hasta cierto punto. Simplemente al contextualizarlo bajo el teología sistemática, pues entonces, obviamente, estamos hablando de la hermenéutica, ya no estamos hablando más de un contexto secular, sino de uno cristiano, que sería la interpretación de la Biblia. Pero el concepto de hermenéutica siempre ha existido desde los tiempos de los griegos. Es algo, ¿verdad?, que parte de la filosofía. Que en la misma escritura se usa, creo que 2 o 3 veces Sí, la palabra hermeneuo, y siempre es que estaban explicando las escrituras. explicando, exacto, describiendo la intención de un texto. ¿Alguna otra pregunta, no? Pregunta, hermanos. Comentarios. Pregunta ahora. Ya se ríe. No, yo me río porque en la hermenéutica, yo creo que al principio en Génesis, hay una hermenéutica, ¿cómo se llama esto? Cuando la serpiente tradujo lo que Dios dijo a Eva. Es una hermenéutica falsa. Torcida. Sí, Torcida. de hecho Pues, sí. ahí se puso hermenéutica. Porque fue torcida, usó Satanás usó Esa es la técnica más común de Satanás. Se lo hizo Jesús también. Escrito está. Yeah. O sea, es una hermenéutica floja. Es falsa. Eso es tomarlo fuera de contexto. Sí, sí. Dios les bendiga, hermanos.